Hola y Dios bendiga. Hoy voy a tratar de hablar con ustedes sobre los asuntos de la ley, que siempre son algo que se habla. Yo ya he hablado de este tema en otras ocasiones, bastante, pero quiero hablar específicamente sobre el origen de la ley. En realidad, para resumir, hay dos leyes. Está la ley de la fe, del amor y de la misericordia, y está la ley de la condenación. Esas son las dos leyes que hay. Esa que llamamos la ley de obras, esa es la ley de condenación. ¿Por qué ley de condenación? Es ley de condenación porque en ella se incluye una condenación, es decir, una condena. ¿Qué quiere decir? Que cuando haces algo que se considera que violenta esta ley de condenación, entonces tú eres condenado por ello, es decir, pagas un precio por ello. Algo debe de hacerse en tu contra por haber violado esta ley. Luego está la ley de la fe y de la misericordia. La ley de la fe, de la misericordia y del amor no incluye condenación, es decir, no incluye aquello que es la retribución por eso que hiciste o por eso en lo cual faltaste a esta ley. Nosotros tenemos en la escritura, en el Antiguo Testamento sobre todo, tenemos una manifestación de estas dos leyes en los textos bíblicos. Tenemos por un lado la ley de la fe y del amor y la misericordia, y por otro lado tenemos la fe de la condenación. Están ambas allí introducidas. ¿Cómo es posible que estén ambas leyes allí introducidas? Porque ambas están allí porque hay dos orígenes diferentes de la ley. Pero en esencia son distintas por lo siguiente. Porque no solamente por lo que le acabo de escribir de que una te lleva a la condenación y otra simplemente te dice qué es lo bueno, te camina a lo gusto, pero no te condena. La ley de condenación tiene un inicio y tiene un final. Es decir, no es una ley eterna. Es una ley que tiene un inicio y que tiene un final. Tiene un tiempo de aplicación. Y la ley de la fe y la misericordia es eterna, que es la ley de la gracia, es eterna. No tiene un principio y no tiene un final. ¿Por qué? Porque la ley de fe y de gracia es dada por el carácter de Dios. Es decir, no es una ley que Dios escribe, sino que es una ley que corresponde a su carácter, es su naturaleza. Su naturaleza corresponde a la ley de la fe y de la misericordia. Por lo tanto, es una ley eterna, una ley que siempre ha estado aplicada. En los escribas le llaman a la ley de fe en Jesucristo, desde a esta ley, le dicen nuevo pacto. Pero este es un anacronismo, vamos a decirlo así, porque no es cierto que sea un nuevo pacto. En realidad es el pacto eterno. Es eterno, es un pacto que es antes de que el hombre existiera. Es un pacto que es antes porque Dios es presente al hombre. Y este pacto, esta ley de Dios, es su propia naturaleza. No es como algo externo a Dios, sino que es su propia naturaleza. Incluye esta ley. Entonces, esa otra ley, la ley de condenación, es algo que se introduce en el mundo. Es algo que se introduce con el pecado. De hecho, la misma ley es lo que representa, esa ley de condenación, es lo que representa la naturaleza misma del pecado, esa ley. ¿Qué sucede? En el Nuevo Testamento sucede algo parecido, aunque en menor medida. En el Nuevo Testamento nosotros también tenemos vestigios de la ley de condenación y tenemos, en este caso ya sin mucho, de la ley de misericordia, la ley eterna. ¿Por qué tenemos esto? Porque los hombres que escribieron, ¿por qué en el Nuevo Testamento seguimos teniendo las dos cosas? A pesar de que la mayor parte se trata de la ley de fe, de la justificación por Cristo y no por obras. Lo seguimos teniendo porque los hombres que escribieron el Nuevo Testamento son hombres. Son hombres que estaban en un proceso de aprendizaje. ¿Se entiende? Son hombres que fueron aprendiendo y fueron perfeccionándose en el conocimiento de Cristo. No fue que de repente ellos salieron y ya lo sabían todo o ya lo entendían todo, sino que fueron mejorando.
Lo vemos, por ejemplo, esta mejora que la que le acabo de decir, lo vemos en cualquiera de los apóstoles de Cristo. Que en un momento, por ejemplo, Pedro en un momento pensaba que no había que predicarlo a los gentiles. Y con el tiempo aprendió que debía predicarlo a los gentiles. Y aún habiéndolo aprendido, todavía no lo interiorizaba porque era parte de su cultura. Y con el tiempo, más adelante, llegó a interiorizarlo hasta que lo volvió práctica de su vida. Entonces, si tú ves la predicación de Pedro, hasta que él llega a la escritura que se le atribuye al apóstol Pedro, tú vas a ver un cambio gradual, incluso desde cuando estaba Jesús. Pero lo mismo sucede con Pablo, que es el que nos da la mayor parte de la escritura. Pablo nos dice en un momento, no permito que la mujer hable, no permito que la mujer tenga la palabra en la congregación. Pero ese es el mismo Pablo que más adelante nos dice en una carta, saluda y le da congratulaciones a una diaconisa que está aprobada por él, y a otras líderes mujeres de iglesia. Es decir, ese es el mismo Pablo que luego entiende que esa no acepción de personas no solamente corresponde a lo que tiene que ver con el trato de la misma ley, por ejemplo, sino que también corresponde a que no haya acepción de personas entre hombres y mujeres. Pero de ese Pablo que estaba equivocado respecto de eso, nosotros tenemos escritura. Y tenemos escritura de este Pablo que con el tiempo llega a comprender que en este caso tampoco hay acepción de personas y que igual puede liderar un hombre como puede liderar una mujer. Bien, entonces, esto es algo que tenemos que desmitificar, nos conviene, mejor dicho, no tenemos que hacerlo, si no quieres no lo hagas, pero nos conviene desmitificar el asunto. Entonces, estos hombres tienen una profunda raíz judía. De esta manera, Pablo mismo, cuando comienza a entender y a darse cuenta de que la ley, esta ley de condenación, que él llama incluso una maldición, una ley de maldición, no corresponde a lo que él está aprendiendo de Jesucristo, no se parece a lo que él está aprendiendo de Jesucristo, porque en Jesucristo ve que en él no hay condenación. Y él va aprendiendo poco a poco a comprender esto, así como lo está comprendiendo tú poco a poco, lo estoy comprendiendo yo con el tiempo, como hemos venido cambiando. El hombre de Dios, el hombre que es guiado por Dios, no lo sabe todo de inmediato, sino que con el tiempo va cambiando, va evolucionando hacia un mayor conocimiento. Y en esta vida ninguno de nosotros vamos a alcanzar el conocimiento pleno de Cristo. En esta vida no. Por lo tanto, todos vamos a seguir teniendo errores en nuestra doctrina y pero lo vamos a ir mejorando si perseveramos. No solamente en nuestra doctrina, sino que también en nuestro comportamiento, en cómo reflejamos el carácter de Dios. Entonces, este Pablo, que en un principio, en un momento, nos escribe, y aunque reniega de esta ley, sigue pensando que el origen de esta ley es Dios, y lo vemos en libros como, por ejemplo, en Gálatas. Él sigue pensando que él sigue, no se está dando cuenta todavía que existe una disasociación entre el que nos da la ley de fe y el que nos da la ley de condenación, sino que piensa que como esta ley de condenación es la que nos muestra el pecado, piensa que es el mismo Dios todavía, como él aprendió en su cultura pasada, que trae una cosa como la otra. Es decir, es el mismo Dios que nos trae la ley eterna, que es la ley de fe, de gracia, de justificación por la cual somos salvos, y es el mismo Dios el que nos trae la ley de condenación, que nos condena y que nos es contraria. Pero con el tiempo, Pablo se va dando cuenta de esto, y nosotros también debemos de irnos dando cuenta. Vemos en el libro de Colosenses, que es un libro posterior a esto, que Pablo comienza hablando de otra manera y nos dice, en el verso 12 dice, en el capítulo 2, Colosenses 2, dice, verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestras carnes, os dio juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Sí? Estamos por el verso 14. Dice, anulando el acto de decreto que estaba en contra de nosotros. Es decir,
Nosotros tenemos un Dios que siempre está a nuestro favor. Es un Dios que es benigno, que es paciente, ¿verdad? Que es bueno. Cuando dice que es benigno es que opera para el bien. El concepto de que Dios utiliza el mal para producir el bien, del que Pablo de alguna manera trata de explicar en un momento, que en parte tiene razón en el sentido de que el mal hace que sea más visible el bien, es decir, el pecado, cuando está el pecado, sobreabunda la gracia. Es cierto en ese sentido, pero no es cierto en el sentido de que Dios nos trae mal para que entonces venga bien. No, no es cierto. Lo que es, en realidad, lo que sucede es que Dios, cuando nosotros hacemos el mal, y por la ley de condenación, esa ley de condenación que opera sobre nuestros miembros y en nuestra cultura, pero también sobre nuestros miembros, en nuestro cuerpo, bajo la potestad de aquel que tiene potestad, que lo voy a explicar en un momentito. Entonces, aún así Dios viene con su gracia y siempre opera para darnos su gracia. Es decir, Dios nunca nos abandona. Eso es lo que sucede. No es que Dios nos trae el mal, sino que Dios, dentro de las cosas malas, Dios siempre está presente para darnos en la parte positiva, darnos su amor, darnos su misericordia, a pesar de la situación en la que estemos, independiente de la situación en la que estemos. Entonces dice que nos es contrario. Entonces Dios no es contrario a nosotros, y su ley no puede ser contraria a nosotros, ni puede entrar en contra de nosotros. De la boca de Dios no puede salir una ley de maldición y al mismo tiempo una ley de bendición, porque como dice, me parece que Santiago lo dice, una misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Entonces Dios no nos da agua dulce y agua amarga. Dios no nos da una ley de justicia en Cristo y al mismo tiempo nos da una ley de condenación. No es así. Y ahí es que con el tiempo nosotros vamos alcanzando el conocimiento de poder diferenciar una cosa de la otra. Seguimos leyendo y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fijémonos en esto. Lo que Pablo está descubriendo y nosotros estamos descubriendo aquí es que esa ley que nos es contraria tiene su origen en los principados y en las potestades. Eso es lo que está descubriendo. Lo que es exhibido, lo que Pablo está diciendo aquí que es exhibido, lo que es exhibido es porque cuando Jesucristo viene en carne al mundo, Él nos muestra cuál es el verdadero carácter de Dios. Y Él nos muestra hasta dónde está dispuesto Dios a llegar y a soportar por no hacer el mal a los que le hacen el mal al que Él encarnó, a su encarnación. Bien, entonces en la cruz, el enemigo que lleva a Jesucristo a la cruz para llevar a la muerte, ¿verdad?, es expuesto. ¿Por qué? Porque se muestra, es decir, al que ve y entiende, se le abren los ojos y se da cuenta de que ese Dios que está ahí no es el que nos trajo justamente esas leyes de condenación. ¿Entiende? Son expuestos los principados y las potestades que nos traen este sistema de condenación, que nos traen este sistema del pecado, que nos introducen de hecho al pecado, ¿verdad? Son expuestos. ¿Por qué? Porque son puestos ante la luz verdadera. Y cuando se pone la luz verdadera, entonces el que ve y escucha y entiende se da cuenta de que nunca fue Dios el que nos estuvo condenando. No fue Dios el que nos trajo ese sistema de condenación, sino que lo separa y se da cuenta que son los principados y los potestades los que nos traen eso. Y es Dios el que siempre ha estado trayéndonos la ley de justicia, la verdadera justicia, la que es en Cristo. La justicia que perdona, la justicia que dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la ley eterna, que no tiene principio y no tiene final, así como porque viene de la misma naturaleza de aquel que no tiene principio de día ni final de vida. No es una ley nueva. La ley de fe
la ley de la misericordia, la ley de la gracia no es nueva, sino que es eterna. La que es nueva en realidad es la que nosotros le decimos antigua. Es la ley que fue introducida al mundo y que fue decretada su destrucción de esa ley en la cruz. Se le puso fecha final, la cual nosotros no la sabemos, pero Dios sí la sabe. Se le puso fecha final y finiquito a esa ley que tuvo un principio y ha de tener un fin en la cruz. Y se nos mostró a nosotros de cuál es el origen de esa ley. Allí en la cruz se nos mostró que el origen de esa ley no está en aquel que está en la cruz, sino que aquel que está en la cruz es el que todo lo soporta, el que todo lo espera, el que solo busca para nosotros el bien, que no nos es contrario, ni hace cosas que nos sean en contra, porque esa palabra de contrario no se refiere a una posición contraria, sino de en contra de en contra de, ese contrario es en contra de. Dios no nos es contrario, sino que es a nuestro favor. Y su ley no nos es contraria, sino que es a nuestro favor. Fíjate, la ley de Dios es tan a nuestro favor que aunque pecamos, nos justifica a un pecado. No nos condena, sino que nos justifica. Así es la ley de Dios. Entonces, esto es lo que quería que viéramos hoy, para ir deslindando, porque tenemos que ir, nos conviene, mejor dicho, ir avanzando en el conocimiento, ir entendiendo cada día más esta cosa. Y si Dios nos ha dado la oportunidad de llegar hasta donde estamos hoy, vamos a darle gracias a Dios y vamos a compartir aquel punto hacia el que Dios nos ha llevado hoy, entendiendo que nos falta mucho. En primer lugar, que nos faltan, no sabemos, yo por ejemplo no sé cuánta vida me falta, y espero que en lo que me resta de vida vaya aprendiendo más de la naturaleza de Dios, de su propósito, vaya siendo cada vez más un discípulo de Cristo, de todo lo que me falta para ser digno de ser un discípulo de Cristo, lo cual nunca voy a alcanzar. Esto que estoy diciendo podrá parecer contradictorio, pero no lo es, porque yo soy hecho discípulo de Cristo como tal vez tú, no por nuestros méritos. Pero aunque no es por nuestros méritos, nosotros nos gozamos en cada día acercarnos más a esa forma del discípulo de Jesús. Nunca lo vamos a merecer. Por merecimiento nunca lo vamos a conseguir. Nunca lo vamos a alcanzar el conocimiento completo. Digo nunca en el sentido de esta vida, porque sí lo vamos a merecer. Nunca lo vamos a merecer, pero sí lo vamos a alcanzar. No lo alcanzaremos en nuestra propia naturaleza en esta vida, pero sí lo alcanzaremos en nuestra naturaleza cuando nuestra naturaleza sea igualada a la naturaleza de aquel con el que estamos llamados a ser uno. Es decir, cuando Cristo nos transforme, nos regenere, alcanzaremos entonces la estatura del varón perfecto, como dice Pablo. Entonces sí lo alcanzaremos. Lo que pasa es que no lo vamos a alcanzar por nosotros mismos, pero nos gozamos mientras tanto en irnos acercando y escalando un peldaño más. No porque ese peldaño más nos haga más justo o menos justo, sino porque nos es conveniente. Nos conviene, nos hace gozarnos en nuestro Dios y nos hace tener una mejor vida y tener paz y ser no solamente libres en la promesa, sino cada día ser un poquito más libres también en la conciencia de ahora. Yo siempre digo eso, es decir, nosotros ya, como hemos creído en Cristo, independientemente de a dónde hayamos llegado, de que no hayamos llegado a la estatura de los grandes hombres de Dios que tenemos en las Escrituras, de lo cual, aunque les reconocemos errores, reconocemos que su estatura es mucho mayor que la que nosotros hemos podido alcanzar, ¿verdad? Pero estamos en el punto que estamos y en el punto que estamos nos gozamos. Ninguno de ellos llegó a la estatura del varón perfecto en esta vida. Llegan a la estatura del varón perfecto cuando son regenerados por Dios. Nosotros tampoco vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, pero no vamos a dejar de perseverar en avanzar en el conocimiento de Cristo, en avanzar en que nuestro corazón se llene con la ley de Dios, no solamente en conocimiento, sino en la práctica, porque vale la pena, porque nos llena de gozo, porque es algo que sirve también a nuestro prójimo, no solamente a nosotros, sino también a los que nos rodean, porque es algo
en lo que vale la pena invertir nuestro tiempo, en lo que vale la pena invertir nuestra conciencia, nuestro estudio, ¿verdad? Y nuestro cambio en la vida, porque aprender es cambiar. Aquel que no cambia no aprende. Aprender es ir cambiando, ir avanzando. Entonces nosotros nos gozamos en eso y yo creo que tú también te puedes gozar. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad, sea por video o por algún otro tipo de publicación. Dios le bendiga.